Ya, ahorita sí. Es que tenía que separar, terminar la grabación. Ya, bueno, ahorita sí estoy grabando. Como les decía, para obtener los intersectos con los ejes X y Y, tengo que para X decir que X es igual a 0. Reemplazaba en la función, en la regla de correspondencia y obtenía el intersecto con el eje Y, que sería 0,3. En cambio, para obtener la intersección con el eje X, tenían que igualar a 0 la función, la regla de correspondencia, porque f de x igual a 0. Y ahí despejas x y ahí obtienes el otro punto, que sería menos 3,0. Menos 3 medios, coma 0. Menos 3 medios, coma 0. Y el otro sería el x 0,3. Entonces, una vez que ya obtengo ambos puntos, los grafico y dibujo la línea recta entre ellos. Y así puedo graficar una función lineal. Aquí, por ejemplo, les dicen, aquí pueden comprobar que efectivamente la intersecto con el eje Y es 0,b, 0,3, y por eso este de aquí es el 3, este es b. No olviden que la función siempre va a tener la forma f de x igual a x más b. Entonces pueden comprobar. La pendiente, bueno, no está en este caso, pero es 2, porque aquí se lo ve. Siempre es el que está multiplicando la x. La pendiente en este caso es 2. Y ya después vamos a ver cómo sacar esto, con usar la fórmula pendiente. Entonces, analizando la gráfica, yo puedo ver que f es inyectiva. Es decir, cualquier recta horizontal que yo grafique solo va a intersectar una vez. Sobreyectiva, ya que el rango de la función lineal es todos los números reales. Estrictamente creciente, solo crece. Es monótona debido a que solo crece en todo el dominio. Entonces es monótona en todo el dominio. No es ni par ni impar. No cumple ninguna de las dos reglas. No es periódica ni tampoco acotada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí analizando algunas propiedades de los tipos de propiedades que vimos en la clase pasada en esta función ahorita. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, qué ocurre con la recta según yo cambio los valores de A y B. Miren, aquí tengo gráficas de cómo estaría la recta dependiendo de los valores de A y B. Si A es positivo y si B es positivo, debido a que es positivo, es creciente, estrictamente creciente la recta. Solo crece, y debido a que B es positivo, la intersección con el eje Y está en la parte positiva, es decir, de 0 para infinito. Por aquí está la intersección. Entonces es una gráfica general de cómo sería la recta cuando está A y cuando A y B son positivos. Si A es positivo y B es negativo, como A es positivo, la pendiente sigue siendo creciente, pero como B es negativo, entonces el intersecto con el eje Y va a estar en la parte negativa del eje Y, es decir, aquí abajito, por aquí. Si en cambio A es negativo y B es positivo, vemos que es decreciente, la recta, y el intersecto, como B es positivo, va a estar aquí en la parte positiva del eje Y. Y finalmente, si A es negativo y B es negativo, entonces es decreciente y el intersecto va a estar en cambio en la parte negativa del eje Y, aquí abajito. Entonces esos serían los 4 casos, más o menos de cómo podría ser el comportamiento de la recta, de la función lineal. Aquí dice eso de ahí. Si A es positivo es creciente, estrictamente, y si A es negativo, entonces es estrictamente decreciente. Si B es positivo, la intersección es en el semieje positivo Y, que sería en estos dos casos, y si B es negativo, sería en el semieje negativo, en estos dos de acá. En cambio, si yo quiero saber la intersección con el eje X, como les dije, tengo que igualar a 0 la función, me va a quedar que siempre va a ser en menos b sobre a. El intersecto del eje X siempre va a ser menos b sobre a. Por lo tanto, yo puedo ver que si b y a son del mismo signo, el intersecto va a ser en el semieje negativo de X. Ese es en el caso, por ejemplo, A y D. En A son ambos positivos y en D son ambos negativos. Por lo tanto, el intersecto va a estar en el semieje negativo de X. Y acá también. Mientras en los casos B y C, como ambos son de signos distintos, con este menos te quedaría positivo. Por eso el intersecto con el eje X siempre está en el semieje positivo. ¿Ya? Entonces eso sería básicamente todos los casos de los intersectos y de si es creciente o decreciente de la función lineal. Se lo puede hacer porque, como les dije, es una función bastante sencilla.
Y este siempre va a ser el intersecto con el eje X. Siempre. O sea, menos B sobre A. También. Es una fórmula que no es necesario aprenderla, pero por si les gusta aprender, se las podrían aprender. Y siempre va a tener un intersecto tanto con eje X y con el eje Y, ya que es lineal. Entonces, un ejercicio me dan la siguiente gráfica y me dicen que obtenga las constantes A y B de la regla de correspondencia de la función f. Entonces yo me digo, ¿cómo obtengo? Yo sé que la función f de x va a ser igual a ax más b, siempre. Donde a es la pendiente y b es el intersecto con el eje y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo? Pues primero debo obtener a. Bueno, primero sería que grafique los puntos. Por ejemplo, este punto es 0,4 y este punto de acá es 2,0. Ya saben que x primero, cuidado se confunden en eso, que es muy normal, me ha pasado también. X va primero y luego va Y. 2 en X y 0 en Y. Y acá 0 en X y 4 en Y. Entonces tenemos que este es P1, digamos, y este es punto 2. Entonces yo puedo usar la fórmula que ya vimos para obtener la pendiente. La fórmula que vimos era Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces yo digo que A, Y2, por ejemplo, como este es P2, yo puedo decir que el Y2 es 0 y Y1 es 4, X2 es 2 y X1 es 0. Entonces yo aquí tengo que eso va a ser igual a menos 4 sobre 2, menos 2. Entonces yo tengo que la pendiente es menos 2. Ya sabíamos que iba a ser negativa porque es decreciente, y efectivamente es negativa, es menos 2. Entonces una vez que yo tengo la pendiente, yo tengo varias formas de obtener el intersecto. La forma más fácil en este caso sería verlo. Veo que está intersectando en 0,4, entonces yo digo, el intersecto tiene que ser 4. Porque, como les dije, siempre se intersecta en el punto 0,b. Entonces yo digo, chévere, el intersecto entonces B es 4, ya está. Sencillo. Otra forma, que también sé que si en caso yo no puedo ver la intersección, yo lo que puedo hacer es coger uno de los dos puntos y evaluarlos en la recta que ya tengo, en la función, porque yo sé que estos puntos cumplen esta ecuación, porque es la definición de la gráfica. La gráfica son los puntos tales que cumplen la regla de correspondencia. Entonces yo sé que si escojo cualquiera de los dos puntos, me debe cumplir esta regla. Por lo tanto, yo por ejemplo cojo el primerito, 0,4, no, mejor el 2,0. Entonces yo digo en 0 en f de x es igual a 2x, que es que hablo. La a ya lo sé, la a es menos 2. Menos 2 por en x sería 2, más b. Y aquí ya puedo darme cuenta que b es 4. Entonces lo que hice fue en la función, ya una vez después de obtener la pendiente, que es menos 2, reemplazo uno de los dos puntos cualesquiera. Yo quise reemplazar el aquí abajo y ahí pude obtener el valor de b. Esa es otra forma. O otra forma que podrían hacer es saber que el intersecto en el eje x es menos b sobre a. Ya saben que a es menos 2, menos b sobre menos 2, que es igual a b medios. Y el intersecto en el eje x ya saben que es 2,0, es decir, x es 2. Y despejan b, que es 4. Entonces, tres formas tienen de sacar. Obviamente les recomiendo esta de acá, porque no siempre vas a ver los intersectos con y y con x. Esto es de suerte que se ven, pero no siempre lo vas a ver. Cambio esto de aquí sí puedes hacer siempre. Entonces yo les recomendaría esto de aquí, siempre que puedan. Pues obviamente siempre que no puedan ver en los intersectos. ¿Ya? También tengo, Profe, sí, es positivo la pendiente. la pendiente es negativa, Ah, es que menos como 2. puso 4. Es que el La b, pendiente. b es 4, b sí es 4. Pero la pendiente es menos 2, Ah, ya. ¿ya? B si es 4 y B si es positivo. Entonces la función, entonces sería f de x es igual a menos 2x más 4. Entonces esa sería la respuesta, la regla de correspondencia. Ahora me piden, por ejemplo, determinar el valor de las siguientes proposiciones. Me dicen de nuevo, f es inyectiva. Me piden demostrarlo, o sea, si es verdadero o falso y decir demostrarlo. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues en ese caso debo usar las definiciones de inyectividad y demostrarlo.
como hacemos las demostraciones de lógica, que empezábamos de un lado y aplicábamos pasos lógicos para llegar al otro, pues exactamente eso vamos a hacer aquí. Pero lo mejor que podemos hacer es empezando en la contrarrecíproca de la definición de función inyectiva, que es esta de aquí. Aquí está. La función inyectiva ya saben que te dice que no puede existir que x1 esté conectado con 2, y1, y2. Esto no existe, no puedes. Entonces la contrarrecíproca es decir que si pasa, o sea que x1 está conectado con... no, que estoy haciendo mal, estoy mal. Estoy mal. Es x1, x2 se conectan con un y1. Me confundí. Es así. O sea, esto es lo que no te permite la función inyectiva. Entonces, la contrarrecíproca es decir que x1 está conectado al mismo que está conectado a x2, entonces x1 es igual a x2. Entonces, esta de aquí tengo que demostrar que se cumple en esta función. ¿Cómo lo hago? Pues empiezo del antecedente y trato de llegar al consecuente. El antecedente me dicen que f de x1 es igual a f de x2, entonces yo empiezo desde ahí. Yo digo que f de x1 es igual a f de x2. Y eso, entonces lo que tengo que hacer luego, pues evaluar. En f de x1 evalúo, eso me quiere decir que tengo que en f evaluar x1 y me queda, entonces evalúe en f, me va a quedar esto de aquí, 2x1 más 4. Y en f de x2 también lo evalúo, me queda menos 2x2 más 4. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues puedo simplificar el más 4 con el más 4. Luego aquí puedo simplificar el menos 2 con el menos 2. Y me va a quedar que x1 es igual a x2. Se dan cuenta que yo empezando de aquí, con pasos, bueno, con simplificaciones algebraicas, yo llegué a lo otro. Entonces yo quiero decir que demostré que si estas dos son iguales, tiene que ser, la única forma es que x1 sea igual que x2. Entonces cuando demuestro eso, quiere decir que la función es inyectiva y ya estaría demostrado. Y así tendrían que demostrar cualquier caso, en cualquier manera que les pidan demostrar que una función es inyectiva. Entonces empezando de aquí, llegar a que son iguales. Asimismo puedo demostrar que f es decreciente. Tengo que utilizar la contrarrecíproca de la definición de función decreciente, que es esto de aquí, que si f de x1 es menor que f de x2, entonces x1 es mayor o igual que x2. Tengo que demostrar esto. De igual manera empiezo con la parte izquierda, con el antecedente, diciendo que f de x1 es menor que f de x2. Reemplazo en x1 y en x2 los valores, reemplazo en la función, mejor dicho, los valores de x1 y de x2 y me queda esto. Ya saben que estamos hablando de la función lineal que demostramos acá. Entonces, aquí puedo simplificar sin problemas. Y aquí puedo multiplicar por un medio, multiplicar por un menos un medio, mejor dicho. Multiplicar por menos un medio. No olviden que si yo estoy multiplicando por un número negativo, la desigualdad tiene que cambiar de orden, de sentido. Aquí está menor y menor, entonces tiene que ser mayor ahora. Y me queda, se van a ir el menos un medio con el menos 2, menos un medio con el menos 2, y me va a quedar que x1 es mayor que x2, que es básicamente lo que está acá. Claro, que es mayor o igual. Entonces llegamos al consecuente. Y una vez que hacemos estos pasos lógicos y llegamos de aquí para acá, quiere decir que demostramos que se cumple la definición de función decreciente y por lo tanto es una función decreciente. De hecho, demostramos que es una función estrictamente decreciente, pero si una función es estrictamente decreciente, también es decreciente. ¿Ya? Entonces así se hacen estas demostraciones usando las definiciones. Por lo tanto, tienen que tratar de aprenderse las definiciones que vimos en la clase pasada, de inyectividad, de decreciente, de impar, impar y todas esas cosas. ¿Ya? Tenemos otro ejercicio de aplicaciones de funciones lineales. Por ejemplo, me dicen que un fabricante de portaminas ha contabilizado que las ventas ascienden a $20,000, a 20,000 unidades, que digo, en una semana, cuando el precio es de $1.50 por unidad. Pero si se reduce el precio a $1.25 por cada portaminas, las ventas se incrementan a 2.500, 25,000 unidades por semana. Entonces me dicen que considere como variable independiente el precio P
de cada portaminas y como variable dependiente las ventas B, de las ventas de ese producto durante una semana, y me dicen que determine la función lineal que relaciona las ventas con el precio del portamina. Es decir, me afirman que hay una relación lineal entre ambas y me piden que las determine. Ya sabemos que función lineal siempre va a ser de la forma f de x es igual a x más b, siempre. Entonces, si yo quiero determinar la función lineal, tengo que determinar a y b. En este caso, me dan 2 puntos. Ya, algo que sí tienen que tener muy claro es que para saber cualquier función lineal, todas sus características tienen que tener al menos 2 puntos. Al menos 2 puntos. Y sí tengo 2 puntos, que sería, por ejemplo, como les dije, la función va a ser, en este caso no voy a usar x ni f de x, voy a usar en cambio las variables que en este caso me dicen que son p, sería la variable independiente, y las ventas sería la variable dependiente. O sea, sería de p a b, básicamente. Sería la función d. Por eso aquí dice d es lineal, entonces va a ser b igual a con variable independiente p es igual a p más b. O sea, básicamente cambiamos x por p y y por b. O sea, son otros nombres nomás, pero igual todo es lo mismo. Seguirá teniendo pendiente y seguirá teniendo el intersecto. Entonces, tengo estos 2 puntos que son puntos de la recta, puntos que pertenecen a la función, por el problema. El problema me dice que si el precio es $50, entonces se vende en 20.000. Entonces, por eso aquí está este punto. Y si el precio es $25, se vende en 25.000. Entonces, aquí me dicen esto de aquí, yo sé que pertenece a la recta. Entonces, como ya tengo que es B lineal, B va a tener esta forma, AP más B, donde P es la variable independiente en este caso. Y A y B son los valores que tenemos que calcular para definir la función lineal. Entonces ya A seguirá, para obtenerlo, deberemos seguir usando la misma fórmula de la pendiente. Sería B2 en este caso, menos B1 sobre P2 menos P1. Es lo mismo que Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Solo que estamos usando otras letras. Entonces hacemos la red con los 2 puntos que obtenemos. Sería 25.000 menos 20.000, 5.000. 1.25 menos 1.50 sería 0.25 menos, y esto es igual a menos 20.000. Es decir, la pendiente es igual a menos 20.000. Entonces ya obtuvimos la pendiente. ¿Cómo obtenemos B? Pues como les dije, en este caso no puedo ver cuáles son los intersectos, entonces tengo que usar el método de usar un punto. Aquí me dicen, ya que P1 pertenece a D, o sea, este de aquí, quiere decir que P1 cumple la regla de correspondencia. Por lo tanto, yo pongo el P1, lo evalúo en la regla de correspondencia que está aquí. Básicamente las ventas sería 20.000, tiene que ser igual a menos 20.000, ya obtuve la pendiente, ya sé que es menos 20.000, por 1.50, que sería el valor de P, más B. Entonces aquí si me doy cuenta puedo despejar B, porque es mi única variable, mi única incógnita en esta ecuación. Despejo B y me queda que B es igual a 50.000. Y por lo tanto, la función lineal D es igual a menos 20.000 P más 50.000. Y ahí está mi función lineal. Entonces esto, ya encontré A, la pendiente, que era menos 20.000. Y ya encontré B, la intersección con el eje Y. Bueno, en este caso sería el eje B, el vertical. O sea, básicamente en este caso estamos hablando de P y B, no de X y Y. Entonces con el eje B sería 50.000. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo graficar. Yo puedo graficar obteniendo 2 puntos cualesquiera, pero tengo que tomar en cuenta algo que como este problema es práctico básicamente, tengo que tomar en cuenta de que mis ventas, estas son mis ventas, no pueden ser menor que ceros, y el precio que yo voy a poner a lo que voy a vender no puede ser menor que cero tampoco. Por lo tanto, entonces sería desde aquí hasta acá. Cuando el precio es cero y cuando las ventas son cero. No puede haber más, como les dije, porque el precio no puede ser menor que cero ni las ventas tampoco. No pueden ser negativas. Entonces esta sería la gráfica. Aquí está, es una línea recta. Y entonces,
Solo debemos graficar, como dije, para los valores positivos de P y B. Y tenemos que el comportamiento de la función lineal está dada por esta ecuación. Entonces tenemos B igual a D de P. Ya sabemos que es menos 20.000 P más 50.000. Para P, o sea, es decir, el dominio, los valores que puede tomar P, bueno, aquí le vamos a poner P. Esto no es X, es P en este caso, y este no es Y, sino B. Los valores que puede tomar P son desde 0 hasta 2.5. No puede tomar más valores. Ya, y ese, por ejemplo, sería la gráfica de la función. Con dominio solo de 0 hasta 25 y el rango sería solo de 0 hasta 50.000. Ese sería un ejercicio práctico de donde te pide, pero en realidad es lo mismo, si se dan cuenta, hallar pendiente y hallar intersecto, nada más. Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora, ¿qué pasa si A es igual a 0? Si A, es decir, la pendiente es igual a 0, la función lineal sería f de x igual a b. Ya saben que f de x es igual a x más b. Eso sería 0, entonces es igual a b. Eso se denomina función constante, cuya gráfica es simplemente una recta horizontal. Se ve que el dominio de esta función constante puede ser cualquier real, pero el rango de f solo es ese valor constante que b. Es decir, la función solo puede tomar el valor de b, nada más, claramente. Las funciones constantes son crecientes y decrecientes a la vez. Además son periódicas, puesto que para cualquier t se tiene que f de x más t es igual a f de x. Pero en este caso no hay periodo fundamental porque t puede ser infinitamente pequeño, por lo tanto no va a existir un mínimo. No existe periodo fundamental. Aquí están unos ejemplos de gráficas. Para este si b es positivo, este sería f de x igual a 2. Entonces 2 y ahí es la línea horizontal. Y ese sería f de x es igual a menos 1. También una línea horizontal. También tenemos que la función f de x, que lo que les dije es la única función que es par e impar al mismo tiempo. O sea, la función que es así es par e impar al mismo tiempo. Y es la única. F de x igual a 0. La que les dije en la clase pasada. Y finalmente tenemos que cuando a es igual a 1 y b es igual a 0, tenemos que f de x es igual a x, lo cual constituye la función identidad. La función identidad es muy importante para cuando veamos función inversa. El dominio de la función identidad es f y el rango, claro, el dominio de la función identidad es r, los reales, y el rango también son los reales. Esta función es sobreyectiva, es inyectiva, es estrictamente creciente y esta sí es impar. Es impar porque se dan cuenta es simétrico con respecto al origen. El origen es el que está aquí, el del medio. ¿Ya? Bueno, tenemos finalmente un ejercicio de funciones lineales, pero más que todo de concepto. Que podemos ver aquí, me preguntan, me dicen, dada la siguiente regla de correspondencia, f de x es igual a menos ax más 3, para todo x, para todo a perteneciente a los naturales, incluyendo el 0, entonces, ¿es verdad que? Entonces hay que ver cuál es verdad. Me dicen primero, la función es creciente. Veo que el a pertenece a los naturales, incluyendo el 0, es decir, a es mayor o igual que 0, pero obviamente natural, es decir, un entero. Pero si a es mayor o igual que 0, recordamos que menos a va a ser menor que 0. Va a ser menor o igual que 0. Va a ser negativo. Y cuando la pendiente es negativa, recordemos que la función lineal es decreciente. Acuérdense que cuando la pendiente es negativa, la función lineal va a ser decreciente. Por lo tanto, esta de aquí es falso. Porque no es creciente, sino es decreciente. Tengo la función intersecta al eje y en menos a, 0. Esto de aquí es falso porque sabemos que la intersección con el eje y siempre va a ser 0, b, que en este caso es 0,3. Entonces, esta sería la correcta, pero obviamente como dice menos a, 3, esto sería falso. Me dicen una forma alternativa de representar esta función lineal es y más 3 más ax igual 0. Vamos a ver si es verdad. Entonces, básicamente sabemos que f de x es igual a y.
Entonces yo reemplazo en vez de f de x, yo pongo y. Y es igual a menos ax más 3. Entonces, después de un lado tengo que poner el 0. Me va a quedar 0 es igual a y más ax. El menos ax pasa a sumar y el más 3 pasa a restar. Sería así, pero no de esta manera, entonces esto es falso. Si a es igual a 0, entonces la función no es lineal. Claro, si a es 0, entonces la función no es lineal. Esto es falso, porque ya vimos que cuando a es 0, tenemos la función constante, que sería en este caso en 3. Y esto sí es una función, ya vimos que sí es una función lineal, entonces esto es falso. Finalmente tenemos que para todo a que pertenece a los reales excepto el 0, existe m y n pertenecientes al dominio de f, tal que f de m es igual a f de n menor que 0. Claro, f de m por f de n es menor que 0. Esta aquí es un poco más difícil de probar, pero es verdadera. Bueno, tiene que ser verdadera porque ya vimos que todo era falsa. Entonces tiene que ser esta verdadera. Yo lo que hago es, decir, bueno, ¿cómo pruebo esto? Pues primero me doy cuenta que para todo A pertenece a los reales, entonces aquí es recomendable dividir en dos casos, que A es mayor que 0, o sea que A es positivo. Si A es positivo, sabemos que es creciente, entonces aquí tenemos el 3, que es el intersecto con el eje Y, sería algo así. Entonces me dicen que existen M y N que pertenecen al dominio, tales que el f de m por f de n es menor que 0. Entonces yo puedo ver, esto quiere decir que existen eh, M y N tales que uno es positivo y el otro es negativo, para que así el producto sea menor que 0, o al revés. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver si existen, si los puedo encontrar. Prácticamente, por ejemplo, puedes coger uno de aquí y otro de acá. O sea, de aquí para acá, todo esto, esta parte de la recta es f de, por ejemplo, aquí yo pongo m y aquí yo pongo n. F de m va a ser menor que 0, porque ya sabemos que f de m representa el valor en y. Entonces, en este caso, y de aquí para arriba es positivo, de aquí para acá es negativo. Por lo tanto, aquí f de m va a ser negativo. En cambio, aquí f de n va a ser positivo, porque está en la parte superior del eje y. Entonces, yo puedo escoger aquí f de n. F de n va a ser positivo. Y por lo tanto, el producto de ambos va a ser mayor que 0. Claro, va a ser menor que 0. Sí, se puede. Y para a menor que 0, en cambio será decreciente. Y puedo hacer lo mismo. Yo tengo que aquí, de aquí para acá va a ser negativo y de aquí para acá va a ser positivo. Entonces yo cojo un m y un n cualquiera. Yo escojo, por ejemplo, yo digo que aquí está m. M. Combino. M. Entonces f de m está aquí. Y este va a ser positivo. Y aquí yo digo que está n. Entonces n está aquí y este va a ser negativo. Entonces el producto de m por n va a ser negativo y por lo tanto habré demostrado que esta es verdad. En este caso tuve que separar en dos casos que siempre van a ver si, como es todos los reales, o puede ser mayor que 0, menor que 0, o puede ser 0, pero bueno, en este caso me dicen que no puede ser 0. Y esta es verdadera. Bueno, si estuviera en una prueba yo hubiera resuelto que las cuatro primeras son falsas y ya la última porque la última que queda. ¿Ya? Entonces esos son ejemplos de ejercicios de funciones lineales. Este sería un poquito más difícil que este, es más que todo teórico, no tanto de práctica. Bueno, aunque las otras opciones eran bastante sencillas. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahorita funciones especiales. Diversos tipos de funciones especiales. Funciones especiales son tipos de funciones que no son como que son muy conocidas, pero tienen una propiedad especial. Empezamos con la función que ya hemos visto varias veces, que es la función valor absoluto, que se define de esta manera. Dos barritas x. Entonces ya recordamos que el valor absoluto de f de x es igual a x cuando x es mayor o igual que 0, o menos x cuando x es menor que 0. Su gráfica es esta. Recuerden que esta sería la x cuando x es menor que 0, y para x menor que 0 sería menos x, que sería esta de aquí.
Entonces tenemos estas funciones especiales, valor absoluto, esta sería la gráfica. De aquí podemos ver que el dominio son todos los reales, x puede ser cualquier valor, pero el rango solo puede ser positivo, ya que el rango, o sea, va a decir los valores de y, solo van desde 0 hacia arriba. Por eso el rango es de 0 hacia más infinito. F es estrictamente creciente estrictamente decreciente en menos infinito a 0 y estrictamente creciente en 0 hasta infinito. De 0 hasta infinito es estrictamente creciente y desde menos infinito hasta 0 es estrictamente decreciente. F es par, cumple la propiedad de que es simétrica con respecto al eje Y. F es acotada inferiormente, es decir, tiene un valor mínimo, ya de ahí no baja. Y F es continua en los reales, no tiene ningún salto. Entonces esas son propiedades del valor absoluto. También tenemos la función signo. La función signo, como su nombre mismo lo dice, prácticamente lo que hace es darnos el signo de un número. F de x es igual a signo de x, se expresa gráficamente, bueno, de esta manera. Y es igual a 1, 0 y menos 1. 1 cuando x es mayor que 0, 0 cuando x es igual a 0 y menos 1 cuando x es menor que 0. Entonces tenemos esta es la función signo. Básicamente la gráfica sería de esta manera. Desde x negativo es menos 1. En x igual 0 es igual a 0. Y en x mayor que 1, x mayor que 0, mejor dicho, es igual a 1. Ya sabe que estos intervalos quiere decir que aquí no está incluido el valor de x igual 0. Acá tampoco. Ya que x igual 0 es igual a 0, quiere decir que es este puntito que está aquí, en el medio, en el origen. Ya de la gráfica podemos observar que el dominio puede ser todos los reales, es decir, cualquier valor podemos graficar en x, pero el rango, en este caso, solo son menos 1, es decir, los valores que puede tomar la función, solo puede tomar valores de menos 1, de 0 y de 1. De nuevo, para ver eso tenemos que ver en el eje Y, solo puede tomar valores de menos 1, de 0 y de 1. F es creciente en los reales, ya saben que las funciones lineales, las funciones constantes, que son estas partes que están aquí, es creciente, y esta partecita también crece. F es impar, cumple la propiedad de función impar. F es acotada, arriba y abajo, superior e inferiormente. Y F presenta una discontinuidad en x igual 0, es decir, aquí en x igual 0 hay un salto. De aquí salta acá y luego acá. Entonces, esas son propiedades de la función signo. Tenemos la función escalón. La función escalón se expresa de esta manera con el mu de x. Mu de x, este simbolito es mu, que es igual a 1 si x es mayor que 0 y 0 si x es menor o igual que 0. Es decir, para los menores iguales que 0 es 0, incluyendo el 0 aquí. En cambio, para los mayores que 0 es 1. Entonces la función escalón f de x igual mu de x es igual a 1 si x es mayor que 0 y 0 si x es menor o igual que 0. Podemos ver que de nuevo el dominio, es decir, los valores que puede tomar x son todos los reales y el rango, en cambio, es el 0 y 1. F es creciente en los reales, F es acotada, arriba y abajo, F presenta una discontinuidad, un salto, y a veces, dependiendo de los fines aplicativos, porque esta función, créanme, es muy utilizada, ya después cuando vean en la universidad otras materias, aparece bastante, dependiendo de los fines que usemos, f de 0 puede estar definido en 1. Es decir, en vez de aquí cerrado, sería aquí abierto y acá cerrado. Pero en este caso, por ahora, solo vamos a trabajar con esto. Con que f de 0 es 0, aquí es cerrado y acá es abierto. Según la definición que está aquí arribita. ¿Ya? Y finalmente tenemos la función máximo entero o entero mayor. Esta función se define para un número real R, para un número real X. Se define como el mayor entero menor o igual a X.
mayor entero menor o igual a x. Matemáticamente se dice que f de x es igual a esta cosita que está aquí, doble corchete de x, que esa es la forma de expresar el máximo entero, bueno, según el libro, igual a k, tal que k, esto es igual a k, eso quiere decir que x está entre k, o sea, es mayor o igual a k, pero menor que k más 1. Para x pertenece a los reales y k pertenece a los enteros. O sea, f, el valor absoluto, el entero mayor de x es igual a k, donde ese k es el número que es mayor o igual que x, pero menor que k más 1. Por ejemplo, si yo les pongo el entero valor absoluto de 1,5, esto es igual a 1 porque 1,5 es mayor o igual a 1, pero menor que 2. Está entre estos dos. Entre k y k más 1. Si así mismo yo digo el entero mayor de 2, por ejemplo, es igual a 2, porque 2 está entre 2 y 3. Entonces, básicamente eso de ahí es el entero mayor. Para los números negativos, en cambio, yo tengo que si es 0,1 menos 0,1, por ejemplo, esto sería igual a menos 1, porque este menos 0,1 es mayor o igual a menos 1, pero menor que 0. Entonces tengo que ver entre qué dos enteros está ese número y la respuesta sería, el valor sería el que está a la izquierda. ¿Ya? Aquí está la gráfica. Pueden ver que es como una escalera. Para los números entre 0 y 1 serían igual a 0. Para los números entre 1 y 2 sería igual a 1. Para los números entre 2 y 3 sería igual a 2, etc. Así sería más o menos esto de aquí. Función entero mayor. Puedo sacar para cualquier número real, hasta por ejemplo para función de e. Esto es igual a 2, porque ya sabemos que es igual a 2.718, etc. Entonces, e es mayor o igual que 2 o menor que 3. Está entre 2 y 3, mejor dicho. Por eso es igual a 2. Entonces, al hacerse la función entero mayor, podemos observar que el dominio de f, el dominio de esta función, son todos los reales. El rango, es decir, los valores que puede tomar la función, son solo los enteros en general. Esta función solo puede tomar valores enteros. F es creciente en R. Las intersecciones con el eje X son todos los números reales del intervalo 0,1. Es decir, la intersección de esta función con el eje X es esta parte en el intervalo del 0,1, incluyendo al 0 sin incluir el 1. F es constante en todos los intervalos de la forma K de K más 1, de K hasta K más 1, de K hasta K más 1. Y F presenta discontinuidades en todos los valores enteros. Si se dan cuenta, aquí en cada valor entero hay un brinco. Hay un brinco. Entonces, esas son las discontinuidades de la función entero mayor. Ya, esas son las 4 funciones especiales que vamos a ver. Entonces, ejemplos de ejercicios con esas funciones son, por ejemplo, me dicen calcule el valor numérico de esta función, bueno, de esta expresión. Tengo que calcular cuando si tengo un ejercicio así, tendría que calcular por partes y luego reemplazar en esta expresión. Por ejemplo, veo las partes, veo primero, tendría que calcular esta parte, que sería la función escalón de 3 menos raíz de 7, menos raíz de 17, que digo. Tengo que también calcular el signo de e al cuadrado. Y también tengo que calcular lo que está aquí abajo, que sería valor absoluto de 1 menos valor absoluto de 2 menos valor absoluto de 3. Aquí es menos valor absoluto, menos 4, valor absoluto, valor absoluto. Entonces voy a calcular cada una de esas por separado y luego las reemplazo en la expresión. Esto de aquí, me dicen escalón de 3 menos raíz de 17. Entonces, para saber cuánto es esto, yo tengo que ver 3 menos raíz de 17 en qué parte del dominio de la función, de la definición está. Ya que, por ejemplo, aquí está el escalón. Entonces yo tengo que ver eso de ahí, el 3 menos raíz de 17, en qué parte del dominio está. Si está acá arriba, sería igual a 1. Pero si está acá, sería igual a 0. Entonces tengo que ver eso de ahí.
tengo que ver si es positivo o negativo, mejor dicho. Entonces veo eso. Entonces 3 menos raíz de 17, ¿qué va a ser? Entonces en ese caso puedo ver que va a ser negativo. Puedo ver, veo que 3 menos raíz de 17 es negativo, ya que 3 al cuadrado es 3. Claro, 3 al cuadrado es 9. Y raíz de 17 al cuadrado es igual a 17. Por lo tanto, la raíz de 17 es mayor que 3. O puedo ver también que 3 sería acá. Y aquí esto de aquí, como esta raíz es mayor que raíz de 16, y raíz de 16 es 4, esto quiere decir que va a ser 4 punto algo. Por lo tanto, este de aquí es mayor. Y la resta de ambos tiene que ser negativa. Entonces veo que como es negativo, debido a la definición de función escalar, está en esta parte. Por lo tanto, la función va a ser 0. Entonces, el escalón de 3, menos raíz de 17 va a ser 0. Ya ahí tengo una parte. Acá el signo de e cuadrado, tengo que hacer lo mismo. Tengo que ver e cuadrado en qué parte del dominio está de la función signo. Entonces veo que e cuadrado es claramente positivo, es decir, está en esta parte. Por lo tanto, su resultado va a ser 1. O sea, la función signo evaluado en e cuadrado va a ser 1. Por lo tanto, este de aquí va a ser 1. Y acá, esto de aquí tengo que resolverlo poco a poco, porque así se ven bastantes valores absolutos. Por ejemplo, aquí de dentro hacia afuera, básicamente. Aquí este valor absoluto de 3 es 3. Luego tengo valor absoluto de 1 menos. Aquí esta resta. 2 menos 3 es menos 1. Menos 4 menos 5. Esto es igual a valor absoluto de 1 menos. El valor absoluto de menos 5 es 5. Y esto me queda 1 menos 5. Valor absoluto de menos 4. Y esto es 4. Entonces ya reemplazo todo eso aquí. El escalón de 3 menos raíz de 17 ya los obtuve. Es 0. Más el signo de e cuadrado, ya lo obtuve también, es 1. 1 creo que salió, ¿no? Sí, 1. Y esto de acá abajo, ya lo obtuve aquí arriba, es 4. Entonces esto me va a quedar un cuarto. ¿Ya? Entonces ese es, por ejemplo, un ejercicio clásico de funciones especiales. Tienen que saber, esto se hace sabiendo lo que vas a reemplazar, en qué parte del dominio está, para saber qué evalúas, qué te va a quedar. Y bueno, el valor absoluto ya sabemos que simplemente quita los positivos, lo deja normal, y los negativos le cambia el signo para dejarlos positivos. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? Pueden preguntar. Profesor, Sí, dime. no se aplica ley de signo, ¿En dónde se aplica? O sea, si hay que aplicarla, se la aplica, pero ¿en dónde quieres aplicarla? en donde sale 1 menos, menos 5. No, pues es que esto es valor absoluto. Valor absoluto de menos 5 es igual a 5. Esto de aquí, esto que está aquí es valor absoluto. Entonces tiene 1 menos valor absoluto de menos 5. Valor absoluto de menos 5 es igual a 5. Por eso queda este 5 aquí. Y este menos no le pasa nada. ¿Se me hizo explicar? Ah, ya, profesor. Sí, ya, Ya, listo. me estaba Entonces, confundido. no, estas cositas que están aquí son valor absoluto, por si acaso. Ven que están verticales. Si fuera paréntesis, ahí sí estaría correcto. Si fuera paréntesis, ahí sí es ley de signo. Ya. Bueno, ese sería el ejercicio. Acá hay otro, un poquito más difícil. Me dicen, por ejemplo, sea el conjunto referencial a los reales, me dan un predicado. Predicado P de X tal que la función en piso, bueno, la función entero mayor de 2x menos 1 es igual a 1. Y me piden determinar el conjunto de verdad de AP de X. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Pues tengo que usar la definición de función entero mayor. Tengo que usar esta definición. ¿Qué me dice la definición entero mayor? Me dice que f de x, Carlos, bueno, el entero mayor de x es igual a k, donde k es mayor o igual que x y menor que k más 1.
Eso me dice la definición que está aquí. O sea, que f de x es igual a k, donde k es el número tal que que x está entre k y k más 1, mejor dicho. Tengo que ver x en qué enteros estaría. Y la respuesta sería el menorcito que está acá. Entonces, en este caso sí me dicen, por ejemplo, ahora yo digo el entero mayor de x es igual a 1, porque bueno, aquí me dicen que es 1. Eso quiere decir que x está entre 1. Aquí dejen este menos, no sé qué hace y no es menos. Así. Mayor o igual a x, menor o igual a 2. Que no es menor o igual, es menor nomás. Menor que 2. Entonces, en este caso, k no, me dicen que es 1. Pero también me dicen que lo que está dentro del entero mayor no es x, sino es 2x menos 1. Entonces me quieren decir que 2x menos 1 es igual, que el entero mayor de eso es igual a 1, cuando 2x menos 1 está entre 1 y 2. Entonces básicamente esto es lo que yo quiero. Llegar aquí. Decir que el entero mayor de 2x menos 1 es igual a 1 cuando 2x menos 1 está entre 1 y 2. Porque aquí yo resuelvo esto y ya obtendría las respuestas para x, que eso es al final lo que yo quiero saber. Entonces aquí puedo resolver esto, todo esto juntos, lo voy a resolver acá directamente. 2x menos 1 menor que 2. Entonces yo lo puedo resolver todo junto. Puedo sumar más 1 a los 3. Me va a quedar 2 mayor o igual a 2x menor que 3. Y aquí puedo dividir todo para 2. Me va a quedar aquí 1 mayor o igual a x menor que 3 medios. Y esa sería la respuesta. Los x, para que esto de aquí se cumpla, x tiene que ser mayor o igual que 1 y menor que 3 medios. Entonces es la p de x. El conjunto de solución de x es entre 1 y 3 medios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice yo? Pues usé la definición, esta definición que está aquí. Este de aquí quiere decir que el entero mayor es igual a 1, si solo si básicamente lo que está aquí adentro es mayor o igual que 1 y menor que 2. Entonces, resuelvo esta ecuación, me queda que es esto. Y esta es la respuesta. El AP de X es el intervalo entre 1 y 3 medios. ¿Ya? Ese sería otro ejercicio muy interesante. Y finalmente, para terminar la clase, me dicen el siguiente ejercicio, me dicen, dada la función f de los reales en los reales, calcule la regla de correspondencia. Claro, cuya regla de correspondencia es esto, grafique la función. Entonces vamos a graficar esta función. ¿Cómo grafico una función así? Pues tengo, obviamente, debido a que el exponente es una función por partes, la función como tal va a ser una función por partes. Entonces yo tengo que ver que f de x es igual a x menos 1 signo de x. Claramente va a ser una función por partes debido a que el exponente es una función por partes. Por lo tanto, pero yo tengo que ver entonces ese exponente qué valores toma y para qué valores de x. Entonces yo me acuerdo de la definición signo de x es igual a 1, 0 y menos 1 cuando x es mayor que 0, cuando x es igual a 0 y cuando x es menor que 1. Menor que 0, mejor dicho. Ya, esta es la definición de signo de x. Entonces yo sé que esto de aquí, este exponente va a variar según la definición de signo de x. Bueno, no de signo de x, sino de 1 menos signo de x. Entonces aquí yo puedo, paso intermedio, decir cuánto es 1 menos signo de x. Que debido a que signo de x es función por partes, también va a ser una función por partes. En este caso va a ser 1 menos 1 cuando x es mayor que 0. 1 menos 0 cuando x es igual a 0. Y 1 menos 1 cuando x es menor que 0. Es decir, el 1 menos es constante porque eso es parte de aquí. No, esto no es por partes, esto es para todo x. Pero el signo de x
varía dependiendo de x. Si x es mayor que 0, el signo de x es 1. Si x es igual a 0, el signo de x es 0. Y si x es menor que 0, el signo de x es menos 1. Entonces resuelvo esto. Y me va a quedar, aquí lo voy a poner 1 menos signo de x, que es igual a 0, si x es mayor que 0. A 1, si x es igual a 1. Claro, si x es igual a 0. Y a 2, si x es menor que 0. Entonces ya obtuve el exponente. Ahora sí ya puedo hacer la regla de correspondencia de esta función fácilmente, porque yo sé que va a ser x elevado a esta función. Entonces esta función va a ser igual a 0 cuando x es mayor que 0. Va a ser igual a x elevado a la 1 cuando x es igual a 0. Y x elevado a la 2 cuando x es menor que 0. Entonces ahí ya tengo mi regla de correspondencia por partes. Sería x a la 0, yo sé que es 1 para todo x mayor que 0. X a la 1 sería x, pero como es un punto, entonces yo lo evalúo 0 cuando x es igual a 0. Y acá sería x cuadrado cuando x es menor que 0. Entonces esta es la que yo voy a graficar. Yo la grafico, la dibujo x y y, x y y. Entonces yo tengo, por ejemplo, todavía no hemos visto funciones cuadráticas, así que no voy a explicar mucho porque tenemos que verlo aún. Cómo dibujar esta cuadrática. Importante que sí debo darme cuenta es que lo voy a dibujar para los x menores que 0, es decir, de aquí para acá, sin incluir al 0. La gráfica sería algo así. 1 menos 1. Sería así. Sería así, por ejemplo. El 0,0 quiere decir que aquí sí es solución igualmente, entonces le pongo un circulito, porque yo sé que es el punto 0,0 sí pertenece a la función. Y finalmente, para los x mayores que 0, es decir, de aquí para acá, vale 1. Entonces sería esta la función de aquí constante. Entonces esta sería la gráfica. La primera. Características, puedo ver que es estrictamente decreciente en el eje, desde menos infinito a 0. Es constante desde 0 hasta infinito. No es inyectiva porque si yo dibujo una recta horizontal aquí, me intersecta infinitamente en esta parte. No es sobreyectiva porque el conjunto de llegada es los reales y el rango no es los reales. Tampoco es par, tampoco es impar. Y monótona cuando es acá, pero acá no. Y bueno, eso serían serían las características. Finalmente me dicen que trate de hacer que f sea sobreyectiva. ¿Cómo puedo hacer eso? Acuérdense de la definición de función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva cuando el rango de f es igual al conjunto de llegada. Entonces yo tengo que calcular primero el rango. ¿Cómo puedo calcular el rango de f? Pues lo puedo ver aquí. Ya saben que el rango de f son los valores que puede tomar la función, es decir, y. Puedo ver que y puede tomar los valores de 0 hasta el infinito. Y puede tomar cualquiera de estos valores. Pero desde aquí abajo no hay valores para la función, no hay valores para y. Entonces yo veo que el rango es en realidad del 0 hasta el más infinito. Por lo tanto, yo digo ahora que si mi función es de los reales hasta el 0 como más infinito, entonces f es sobreyectivo. Porque ahora sí el rango es igual al dominio, al conjunto de llegada. Pero claramente f sigue sin ser, f sigue no siendo inyectiva. Pero ahora sí es sobreyectiva. Y ya, y esa sería la respuesta. Redefiní el conjunto de llegada y dije que ahora es este intervalo. Ya no es los reales, sino es este intervalo. Y ese sería el ejercicio, el último por hoy. Y la clase sería hasta hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Que tengan. O sea, solo para confirmar, ¿qué fue lo que usted cambió para hacer que la función de 1 menos el signo de x se vuelva sobreyectiva? Simplemente fue poniendo valores a cada x dentro de la función.
para que se Eh, cumpla la regla de correspondencia de la función signo. A ver, ¿cómo? Me estás pidiendo para hacer la B. Ajá, Que sea sobreyectiva. No, para que sea sobreyectiva es que acuérdense de la definición. Para que sea sobreyectiva, el rango de la función tiene que ser igual al conjunto de conjunto de llegada. claro. Esa es la definición de sobreyectiva. Pero en este caso el conjunto de llegada eran los reales y el rango es esto. Ahora, ¿cómo calculo el rango? Tengo que ver qué valores puedo tomar la Y. Y puedo ver que puedo tomar aquí, por ejemplo. Normalmente se trazan rectas horizontales para ver si intersecta. Entonces, mientras intersecte, sí se puede. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí todo bien, todo bien, todo bien. Hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás puede tomar valores de Y. Ya Ajá. más abajo ya no hay. Entonces, yo sé que el rango es desde 0 hasta el más infinito. Y ahora, este es el rango. Como el conjunto de llegada eran los reales, no son iguales, entonces no era sobreyectiva. Por lo tanto, yo defino ahora, yo digo, bueno, mi conjunto de llegada no quiero que sea los reales, sino este intervalo. Por lo tanto, ahora sí F es sobreyectiva, porque ahora sí el Ah, rango es igual al conjunto de llegada. ya, simplemente hay que cambiar el Conjunto de rango llegada. al Claro, conjunto de llegada. pues Ya, el ya. rango no se cambia, el rango es propio de la función. El conjunto de llegada sí lo puedes cambiar. Entiendo. Gracias. Ya, listo. De nada. Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar.